sexuales en Jalisco, las personas trans en Jalisco. Si usted nos está escuchando y quiere comentar, opinar, adelante, están abiertas las líneas para recibir sus llamadas, también a través de las redes sociales, a través de Twitter y Facebook, está aquí el equipo de W Radio atento a sus comentarios. Gracias a Patricia Sánchez y a Erika Toribio, quienes nos están apoyando directamente en la producción. Y esta mañana estamos muy contentos y contentas de estar en comunicación con el activista comunitario, sexólogo, un defensor de los derechos de la comunidad LGBT, Luis Perelman, quien es un sexólogo quien ha formado parte de diferentes organizaciones, pero recientemente también fue presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, una persona autorizada en el tema, quien desde un enfoque laico y desde un enfoque de derechos humanos habla sobre el tema. Buenos días, Luis, le saludo desde W Radio. Muy buenos días, encantado siempre de estar en Jalisco, aunque sea ahora vía radial. Pues muchísimas gracias por la posibilidad de ayudarle a nuestros radioescuchas a entender este tema esta mañana. Y bueno, la primera pregunta que tendríamos para ustedes, ¿cómo la discriminación a la que se enfrentan las personas trans pone en riesgo su salud? ¿Hay alguna relación de esto? ¿Podríamos conectarlo? Sí, normalmente pensamos que discriminación es una persona que la vemos no golpearle o no lastimarla físicamente, o no burlarse de ella, pero el tema de la discriminación va más allá, porque al final la persona transexual, cuando entendemos que no se trata nada más de reconocer a las personas por cómo nacieron, por su biología cuando nacieron, y en ese momento les asignamos un acta de nacimiento y un nombre y un documento donde asienta entre un sexo, ¿no? En ese momento tratarlas de siempre como dice ese documento. Bueno, ya no vemos su cuerpo, pero vemos el documento con el que se identifican, y si la persona no se siente como la expectativa que dice el documento y le seguimos diciendo por el otro sexo o el otro género, esa discriminación es constante porque estamos negando su existencia. En cada momento que se habla es como si a ti, Priscila, todo el tiempo, o la próxima hora solo te dijéramos Carlos, y te hablábamos en masculino, y dices, no, pues esa no soy yo, ese no soy yo no soy Carlos, pero entonces a las personas trans se les niega su misma existencia, ese sentido, y es cotidiano, y es en cada momento, y en la forma de trato. Entonces no solo es situaciones extremas, sino que no estamos reconociendo que hay personas que su existencia, su forma de ser, no es la de la mayoría de las personas. Apenas lo estamos viendo hoy cuando recibes al público, hablas en femenino y en masculino, o sea, reconocemos que hay hombres y mujeres en el público. Eso todavía no lo hacemos para otro tipo de situaciones humanas que tienen que ver con derechos humanos. ¿Y cuál sería el origen de esta invisibilidad, de esta negarse a nombrar al otro, a la otra? ¿Qué genera esta transfobia, si la pudiéramos llamar? Pues sí, finalmente es un miedo de... ¿en qué están basados estos miedos o estas culpas o estos pánicos que desgraciadamente están los grupos que entendiendo que lo quieren hacer por el bienestar de sus hijos, por cuidar a sus hijos, pero no estamos viendo o atreviéndonos a escuchar a las personas. Entonces, el origen es de que queremos catalogar y poner en solamente uno o dos, finalmente dos moldes a las personas, y no aceptamos ningún otro. Y todo en base a la biología. Entonces, si nacen con pene, hay una expectativa completa de cómo deben ser. Y si nacen incluso decimos, no tienen nada, ¿no? Tienen en vez de decir tienen vulva, vagina, autoexpectativa. Y lo otro es que hay una situación social de poder, de descalificación de lo que no es masculino, de reducción, de considerar superior lo masculino a lo femenino. Entonces, quienes se atreven a quitarse esos privilegios con los que nacieron, porque si dicen que está en la biología, es como una traición al género, y es
eso es muy castigado en nuestra sociedad machista, que sí es lo predominante desgraciadamente todavía, y lo refuerzan mucho con esto dice la Biblia, y pues sí, la Biblia es muy machista, o en las sociedades musulmanas. Entonces hay unas raíces desde creencias, y pues sí ha evolucionado el mundo, pero al grado de que las mujeres hay una intención muy clara de igualdad en nuestras leyes laicas en México y en la mayoría de los países occidentales, pero todavía nos falta mucho, la cultura todavía no está ahí. Entonces hay una división en dos, y una está arriba de la otra, y tiene que someter la otra, y la menor depende de la mayor, lo más femenino depende de lo masculino. Y las personas trans, las personas por su orientación sexual, gays, lesbianas, sexuales, pues no muestran, mientras no se ven con una pareja, quiénes son, pero las personas trans necesitan expresar quiénes son. Entonces sí rompen desde chicas incluso estos estructuras finalmente de poder que pues son muy castigadas todavía hoy en día. Desde ahí es donde yo diría que está pues puesto el miedo, el estigma, la represión tan fuerte que estamos viviendo finalmente todos. Y en este proceso, ¿qué papel juega la familia? Si la persona trans es atormentada por parte de la sociedad machista, misógina, que quiere encajar en estos dos géneros, ¿cómo pasa la familia y qué papel juegan las familias para este proceso? Afortunadamente ya hay investigaciones como el proyecto Aceptación Familiar. Todo esto que cito lo pueden ver en internet, en Estados Unidos, que publicó en la revista de la Academia Americana de Pediatría, que son más de 60,000 pediatras, la oficial, la grande, y es desde el 2008, y aquí habla e investigó a comportamientos y actitudes de padres y familiares que daño hacen y que reflejan alto rechazo en los hijos. Entonces, les menciono algunos de los comportamientos que recomiendan evitar. Excluir a los jóvenes, a los niños y jóvenes de actividades familiares por vergüenza, por hacerlos a un lado para que no muestren cuando son trans, que tienen comportamientos muy visibles, eso avergüenza muchas veces a las familias. Bloquear el acceso a los amigos. Si reconocen amigos gays, las personas trans tienen amigos gays o otras personas trans, recursos, información seria, también es alto rechazo. Culparle a su hijo, a su hija cuando ha sido discriminado debido a su identidad. Si te pegaron en la escuela, ¿por qué andas con esos ademanes? ¿Por qué tienes que estar diciendo que eres niña? ¿Por qué andas, si eres niño, por qué andas con una muñeca? ¿Por qué te estás poniendo colores que son de niña? Ese tipo de culpar al mismo hijo es alto rechazo. Otra es ponerles presiones para que a las niñas que sean más femeninas o a los niños que sean más masculinos. Y eso lo hacemos desde la mejor intención, por estas creencias que tenemos, para hacerlos encajar en el molde de lo que se supone que es la expectativa. Otra es decirle a su hijo que Dios lo castigará porque es transgénero, porque no cumple comportamientos esperados de lo que dice, por cómo dice su acta de nacimiento o su biología, o avergonzarse de él o mantener en secreto la identidad. Estos son algunos de los comportamientos que implican alto rechazo, y alto rechazo está relacionado con hasta 8 veces mayor posibilidad de suicidio, 5 veces mayor posibilidad de altos niveles de depresión. Pues el ser tratado, ninguneado y eliminado constantemente por cómo es uno o una, lleva a altos niveles de depresión, altos niveles de abuso de sustancias de alcohol, y 3,5 veces mayor posibilidad de abuso, y 3,5 veces mayor posibilidad de prácticas sexuales de riesgo, o sea, sin condón, que puede llevar a infecciones, entre ellas el VIH. Esas son las consecuencias a la salud, al bienestar, a la emoción, y por eso sabemos que las personas transgénero o transexuales, su expectativa de vida no pasa de 40 años, por toda esta situación tan difícil, tan
crítica, de finalmente tratar de mostrar su supervivencia y de justificarse y de recibir violencia todo el tiempo. Le agradecemos a Luis Perelman esta posibilidad de reflexionar y hablar de manera muy amplia y concreta de cómo la discriminación en distintos niveles puede generar poner en riesgo a la salud, impedir que las personas vivan en ejercicio de sus libertades. Y me gustaría cerrar con usted. Hoy en todo el país, especialmente en Jalisco, el Frente Nacional por las Familias saldrá a marchar vestidos de blanco y vestidas de blanco para oponerse a lo que ellos consideran es un atentado contra sus hijos e hijas. Me gustaría, Luis Perelman, para la gente que nos escucha en casa, para las personas que consideran a lo mejor que este mensaje tiene algún sentido o lógica, ¿cómo invitarles a pensar desde un enfoque de derechos humanos que vivimos en un estado laico y donde las diversidades y las diferencias deben ser respetadas? Yo les invitaría entendemos la preocupación por los hijos, por los niños. Escuchemos finalmente a los niños, permitámonos expresarse. En ese sentido han hecho una gran publicidad de decir hay que ocuparse de los niños. Ocupémonos de los niños, escuchémoslos. La propuesta es: no vean la biología solamente lo que tienen entre las piernas, también escuchen lo que tienen lo que sienten en la cabeza, en el corazón, en su dignidad, en sus emociones, donde son felices los niños. Ese es donde deberíamos tener el espacio común, y la familia es el lugar, debe ser el lugar pues más seguro para cualquier niño y cualquier niña, porque ahí pertenece. Entonces, si ustedes se dan cuenta o escuchan a sus hijos, permítanse escucharlos, ustedes pueden hacer mucho bajando esta violencia también aprendida que repetimos naturalmente y muy fácilmente. Si reducimos un poquito el rechazo en la familia, lo que mencioné de consecuencias negativas en su salud baja en la cuarta parte en suicidio y a la mitad en todos los demás, en depresión y en abusos. Y lo estamos viendo afortunadamente también. Hay muchos recursos, pueden ver internet en privado de todo lo que hay ya en el mundo. En Estados Unidos el presidente Obama ya dio una instrucción de que se proteja a las personas trans en todas las escuelas de todo el país. Veamos lo que está sucediendo allá y si la gente está sonriendo o no, y permitámonos escuchar, acompañar y proteger a todos los niños, que ellos nos digan y nos lleven de la mano. Pues muchísimas gracias, un honor tenerte esta mañana a través de estos micrófonos en W Radio, un espacio donde queremos pensar en las diferencias y respetar las diferencias. Gracias a Luis Perelman, sexólogo, activista, defensor de derechos humanos y un experto en el tema, sexólogo. Muchísimas gracias, Luis Perelman, y continuamos en contacto para futuras intervenciones. Gracias a ustedes por mantener este espacio, y lo que queremos es ayudar a todo el mundo a ser feliz. Que así sea, ser feliz. Muchísimas gracias. Y pensando en el tema de la felicidad y en el tema de lo que ya planteaba Luis Perelman, Adriana Lucía Limas, quien es madre de un joven transexual, ¿cómo fue el cambio de Dylan en el momento en el que dijeron, adelante, te aceptamos como un varón transexual y eres parte de la familia? Bueno, para él fue una situación pues de alegría para él y para nosotros. En la medida en que nos fuimos informando, empezamos a caminar juntos, comencé a darme cuenta de la importancia del tema, y mientras él vio que yo estaba de la mano con él, empezó pues a estar más tranquilo y a ser más feliz. Esa situación pues a mí también me reconfortó. Hoy en día es una persona tranquila, se enfrenta a muchos señalamientos, se enfrenta a discriminación. De hecho, no ha podido encontrar un trabajo por la discriminación, pero está contento, está feliz porque ha avanzado en este tiempo que lleva en su transición. Está contento, está feliz, se siente apoyado, y eso es lo importante. Lo veo tranquilo, lo veo bien, como dije, estoy orgullosa de él y estoy orgullosa de mí por haber logrado entenderlo, por haber logrado apoyarlo y por seguir en el camino junto con él. Y aquí, a un costado donde se encuentra Adriana, está Sandra Díaz, quien también forma parte de esta organización Familias en la Diversidad. Que un hijo esté feliz y este proceso de papás, mamás, ¿cómo
se lleva en el hecho de tener estas reuniones? ¿Cómo se salen de estas reuniones donde familias en la diversidad pueden dialogar, hablar de lo que está ocurriendo con los hijos, con las hijas? ¿Cómo se lleva este proceso? Bueno, es fácil porque de alguna manera lo que tratas de hacer siempre es de que tu hija esté feliz. Entonces, mientras tú ves que ella está feliz, tú también lo estás, pero cuando ellos están tristes y preocupados porque algo pasó en la calle, alguien le insultó, de alguna manera pues te enoja, te molesta. Y lo que tratas de hacer es entender a la demás gente, porque bueno, tú entiendes a tus hijos y los apoyas y los quieres. Entonces, eso le aumenta su autoestima bastante. Mi hija era así como media triste de alguna forma, porque mucha gente la señalaba. Y al estar hablando con ella, pues te das cuenta de que sigue siendo tu hija. Y entonces lo que yo más amo es mi hija y mi hijo. Mi amor se reparte en dos, mi hija y mi hijo. Cuando conocí a Familias en la Diversidad, pues fue como un alivio más que nada, y además me permitió entender muchos aspectos, palabras que no sabía qué significaban siquiera. Entonces empecé a obtener información, ver otros padres, conocer gente. No era de que ya me metía en un medio, ¿sí? No, más bien es gente que me informó, gente que sabe a lo que se dedica, sexólogos, psicólogos, y realmente te das cuenta que no es algo que sabes diario. Entonces, primero que nada es la ignorancia como padres, lo que nos hace que dudes, que trates de cambiar a tus hijos, pero ya cuando te informas realmente lo que es, no tiene nada, no, era así como, ahorita me río realmente, la preocupación antes y ahora me da risa, pero más que nada es proteger a nuestros hijos, amarlos y de alguna manera informarnos también, todos los padres. Y bueno, a esas mamás, a esos papás que nos están escuchando esta mañana aquí en W Radio en el 1190 de AM, que seguramente como Sandra, como Adriana, también quieren lo mejor para sus hijos, para sus hijas. Agradecemos a Gloria Nuño, quien nos está escuchando. Ella dice que es un tema muy importante del cual no hay información. Así es, no hay información, y lo que hay es muchos prejuicios, mitos, tabús, que hacen que las personas tengan temor a manifestarse realmente como son. Edgar Rosales, como sexólogo, ¿cuáles serían esas, digamos, 5 cosas que impiden aceptar y reconocer la identidad de las personas trans? Bueno, si lo podemos poner como en algunos puntos, el primero es la falta de información. ¿Sí? Hay que recordar que tenemos una información para la sexualidad desde 2 puntos de vista, la informal y la formal, y la que más abunda es la informal, la que genera prejuicios, mitos, que no es validada desde el método científico, y que muy poco tenemos de lo que es la formal. Muy pocas organizaciones o personas generamos como esta información. También ubicamos que otro punto podría ser que pensamos que la sexualidad es dicotómica, es decir, solamente hay 2 maneras, hombre o mujer, y desde esta visión heterosexual. Ni siquiera reconocemos la diversidad de orientaciones, ni siquiera la propia diversidad en cada una de nosotras y nosotros, ¿no? Tenemos estereotipos de género bien estructurados, roles de género muy estructurados, y a partir de eso vamos generando prejuicios, ¿no? Y bueno, básicamente también podríamos decir la falta de conocimiento en materia de diversidad, de derechos humanos, de una visión de Estado laico, en fin, creo que pueden ser muchas barreras, además de la propia barrera personal, que no nos permitimos cada una de nosotras o nosotros poder incorporar una nueva información. Y desde estas barreras, Impulso Trans, con Isaac, quien ha generado esta organización, que tiene un trabajo profundo que nos llevaría varias horas a analizarlo y hablar de él, y que bueno, esperamos poderlo hacer acá en W Radio. Isaac, ¿cuáles serían esos distintos niveles donde las personas trans se enfrentan a dificultades y que bueno, pueden incluso poner en riesgo su propia vida? Bueno, primero comenzando con la información de la misma población trans, desde ahí empieza el momento de la autoaceptación, porque bueno, por la misma falta de información, muchas veces los estereotipos, los prejuicios, la gente se angustia
por decir no me encuentro, no sé quién soy, y lo que conozco no me gusta, ¿no? Entonces desde ahí la falta de información de la misma gente. La otra cuestión, el rechazo, ¿no? Nos enfrentamos al rechazo familiar, al rechazo social, al rechazo laboral, de educación, muchas veces por no tener esos documentos que nos identifiquen, el estar dando explicaciones, el estar diciendo por qué mi acta de nacimiento dice una cosa y la gente está viendo otra. Desde ahí es otro problema, ¿no? Mucha gente tiene un título universitario, pero no puede ejercer su carrera por el simple hecho de que sus documentos no dicen que son hombres o que son mujeres, o el reclutador está viendo otra cosa, ¿no? Entonces desde ahí la gente ya se empieza a tener problemas. La cuestión médica, no hay médicos, muchos de ellos que no tienen ese compromiso social, muchos aquellos que dicen mi ética no me lo permite, y aquellos médicos que sí tienen ese compromiso, la falta de experiencia en el tema trans, a la hora de llevar este tratamiento, pues no tenemos una adecuada atención, ¿no? Muchas veces los médicos no saben cómo van a reaccionar, en este caso las hormonas en nuestro cuerpo, y ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces como también esa parte hace falta de que estén preparadas o preparados para saber cómo va a reaccionar el cuerpo, ¿no? Y pues bueno, a nivel público ahorita no hay una atención para las personas, no hay protocolos que indiquen cómo es que debe de ser este proceso de transición, y a nivel privado tampoco, pero también el acceso a las consultas es muy caro. Muchas veces los médicos cobran muy caro la consulta, y si esto lo ligamos a que a la gente no se le da trabajo por su falta de documentos y toda esta cuestión, pues para muchas personas es imposible acceder a la salud, ¿no? Y hay que recordar aquí que es otro tema que seguramente pondremos sobre la mesa. La falta de acceso a servicios de salud pública ponen en riesgo a las personas trans, porque finalmente también muchos de estos intentos por construir, por esta transición, pueden ponerse en riesgo con tratamientos médicos falsos, caer con charlatanes, poner en riesgo su salud. Y bueno, Isaac, yo te preguntaría esta mañana, Familias en la Diversidad, ¿qué papel jugó tu mamá Rosaura para que tú ahora públicamente reconozcas tu transexualidad, que hables como varón transexual directamente de esta problemática, que te asumas públicamente? ¿Qué papel jugó tu mamá? Fue un papel muy importante, ya que la familia es importante, es vital en la vida de toda persona, y al momento de yo no saber cómo expresarlo o decirlo ante mi familia, pues era un momento muy angustiante. Ya al saber y al ver la reacción de mi familia hacia el tema, hacia la aceptación de mi persona, pues realmente yo creo que es una liberación enorme, y eso te da más fuerza y más seguridad. Entonces pues sí, yo estoy muy orgulloso de mi mamá, de mi familia, por todo trabajo que está haciendo mi mamá también, no solamente para ayudarme a mí, sino también abrirle puertas a más gente, ¿no? Que es algo que también las mamás que están aquí están haciendo. Y en este momento estamos al aire y agradecemos a la señora Rosaura, mamá de Isaac, quien nos está escuchando y está en el municipio de Tequila. Señora Rosaura, ¿qué le hizo a usted decir reconozco, acepto y amo a mi hijo varón transexual? En primer lugar, pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. ¿Qué me dio? Pues el amor a mi hijo. Y cuando lo supe, pues no me quedé sentada cruzada de brazos, sino que me puse a investigar y encontré tanta información que me hizo quererlo más, admirarlo. Y en este proceso, ¿cómo ha sido explicarle a las otras familias? Vamos a poner en el municipio, cuando están con las familias, explicarle que su hijo es varón transexual. ¿Cómo ha sido este proceso de conversar con los demás respecto al tema? Al principio sí me era difícil, porque me soltaba al llanto, pero ahora ya lo hablo muy abiertamente. Me preguntan por el femenino y le digo no, ya ella quedó en el recuerdo. Ahora es mi hijo.
es mi hijo. Y se me quedan viendo muy sorprendidos. Le digo, es mi hijo. Le digo, y no se les olvide, le digo, ahora tengo 3 hombres. Les digo, y cuando lo vean, quiero que le hablen en masculino. Su nombre es Isaac. El nombre primigenio ya quedó en el recuerdo. Estoy muy orgullosa de él y trato de pues convencer a las personas que viven aquí en Tequila, que están en situaciones similares, ya sea lesbianas, ya sea gays, y que sé que los rechazan, les empiezo a hablar, les empiezo a comentar mi historia. Sé que no es fácil, les digo, pero investiguen, infórmense, y les empiezo a contar todo lo que yo he investigado, y como que lo aceptan y empiezan a aceptar también a sus hijos. Pues muchísimas gracias a la señora Rosaura, mamá de Isaac, quien es creador de esta organización Impulso Trans, que hay mucho por hablar, como el albergue que tiene, como el trabajo que está realizando también en este proceso de transición para ayudar a otras personas. Rápidamente, una palabra para cerrar. ¿Por qué hablar de las familias en la diversidad y aceptar a los hijos? Adriana. Por el amor que les tenemos a ellos. Sandra. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Edgar. Familias unidas por los derechos de nuestras hijas e hijos. Isaac. Por una sociedad más sana. Por la diversidad, por los diferentes, porque este mundo es diverso, porque este mundo es de colores, porque este mundo no es blanco y negro. Esto fue W Radio 1190 de AM. Gracias a Patricia Sánchez, Erika Toribio y Juan Pablo en la operación. Gracias, un gusto estar con ustedes.